Buenos días. Vamos en este vídeo a mostrar los fundamentos del control anticipativo. El control anticipativo es una de estas estrategias que se diseñaron para mejorar el rendimiento de un lazo de control en presencia de perturbaciones en el proceso. Se parte de la hipótesis de que que tenemos la disponibilidad de acceder a la medida de alguna de estas variables de perturbación. Entonces la idea es utilizar esta información de la perturbación para mejorar el lazo de control. Vamos a verlo con este ejemplo que estamos considerando aquí, que es un ejemplo que hemos utilizado en otras ocasiones, en el que se trata de un intercambiador de calor, que como saben hay una corriente que se pone en contacto con otra corriente a diferente temperatura y se produce un intercambio térmico perdón, con el objeto de variar la temperatura de esta corriente de entrada. En este caso tenemos ya representado sobre el intercambiador un lazo de control sencillo en el que, bueno, en este caso la variable de interés es la temperatura, ponemos un sensor que está indicado aquí, esta variable se lleva a un controlador y finalmente pues el controlador está actuando sobre una válvula. Bien, aquí existen muchas perturbaciones, por ejemplo, una perturbación que podríamos considerar sería esta, ya lo hemos nombrado en algún otro caso, esta perturbación. Pues la presión, digamos, aguas arriba de esta válvula puede que esté variando. Otra perturbación podría ser esta, otra perturbación podría ser esta, el caudal que entra al intercambiador. Entonces, un análisis previo antes de empezar a diseñar nada es, bueno, pues analizar qué efecto está teniendo la perturbación, a qué variables va a afectar, y a partir de ahí decidir si el control anticipativo es útil para rechazar ese efecto. Porque, como saben, hay otra opción que es utilizar, por ejemplo, un control en cascada, dependiendo de si la perturbación está afectando más a la variable de entrada del sistema o no. Lo que vamos a considerar en este caso particular es esta perturbación que estoy señalando aquí, la perturbación que vamos a considerar es el caudal de entrada, y lo que queremos es plantear una estrategia de control que permita mejorar el comportamiento de este lazo sencillo que hemos puesto aquí. Y esta estrategia que vamos a diseñar es un controlador anticipativo. Lo primero que siempre debemos hacer es hacer un pequeño análisis, como en todo proyecto de control del sistema. Es útil hacer el diagrama de bloques, como ya sabemos. En este caso, si nos centramos en el proceso, como vemos, tenemos el proceso propiamente, que tiene una entrada, que es el caudal de vapor, este caudal que está entrando por aquí. Este caudal va a variar la temperatura de salida, la temperatura esta que estoy midiendo. Por otra parte, lo que estamos considerando es que esta perturbación está afectando al sistema. ¿Cómo afecta al sistema? Pues en este caso afecta al sistema cambiando precisamente o afectando directamente a esta variable. Directamente o a través de una función de transferencia, pero que se suma, digamos, al efecto que provoca el caudal. Esto es importante porque si esta perturbación, en lugar de estar en este punto afectando a TM, estuviera afectando a la entrada, a FV, entonces no trataríamos de abordar el problema con control anticipativo, sino que es más eficiente utilizar control en cascada. Pero como vemos, en este caso, la perturbación sí que está afectando a la salida. Bien, pues seguimos avanzando y lo que planteamos ya es el diagrama de bloques de nuestro controlador
con nuestro modelo que acabábamos de poner y realimentamos utilizando un controlador, que puede ser un controlador PI o un PID. Y con esto vamos a garantizar, en principio, que el sistema va a haber una acción de regulación en la variable TM que va a mantener esta variable en el valor indicado. ¿Qué ocurre? Si esta variable se está viendo afectada por esta perturbación, evidentemente pues va a haber complicaciones o va a disminuir el rendimiento del lazo de control. Entonces lo que plantea el control anticipativo es añadir una acción adicional sobre esta variable, digamos que la salida del controlador la corregimos para que tenga en cuenta el efecto de esta perturbación. Entonces, ahora veremos cómo escribimos de forma explícita esa corrección, pero digamos les presento algunas ideas para que tengamos claro cuál es el objetivo. La idea es que nosotros podamos medir estas perturbaciones que están afectando al proceso y de este modo podamos actuar antes de que esta perturbación tenga efectos sobre la variable controlada. Evidentemente, yo necesito disponer de un modelo del proceso. Si me voy al diagrama, de nuevo lo retomo, lo que estoy diciendo es que yo lo que voy a hacer es medir esta variable y calcular qué efecto va a tener esta variable en mi modelo, en esta variable controlada, y plantear una acción correctora en este punto para compensar el efecto negativo que está teniendo aquí. Para yo hacer esto necesito un modelo tanto de esta función como del proceso propiamente, sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo un modelo, ya podría decir, vale, pues si mi variable me va a afectar a mi salida, entonces de este modo, lo que voy a hacer es corregir aquí la entrada para compensar esa desviación que me va a provocar la perturbación. Esa es un poco la filosofía del control anticipativo. Esto funcionaría, de hecho, si esto fuera así, en realidad, yo lo que haría es que incluso podría plantearme que no necesito ni siquiera un controlador PID ni nada, sino simplemente mido las perturbaciones que están afectando a mi sistema y yo decido, a ver, estas perturbaciones me están afectando al sistema de tal modo, pues voy yo a cambiar las entradas o la entrada para compensar esa desviación y que el sistema se quede donde yo quiero, sin necesidad ni siquiera de medir la salida. Eso sería una idealización, y de hecho es una idealización por diferentes motivos. Lo primero es que, bueno, pues yo en este caso he dicho que puedo medir la perturbación F, pero el sistema está sujeto a muchas perturbaciones que yo no soy capaz de medir. Por lo tanto, no puedo prescindir de mi lazo de control, es decir, que tengo que combinar mi controlador anticipativo y mantener el lazo que ya había diseñado. Lo mismo ocurre porque incluso cuando yo mido una variable, pues voy a cometer un error. Es inherente a la acción de medir. Por otra parte, yo siempre lo que voy a tener es una aproximación de un modelo y no un modelo perfecto, con lo cual voy a tener errores en el cálculo de esas correcciones que voy a incluir. Y luego hay otras cuestiones, y es que pues en ocasiones no es posible la implementación de la acción de control porque no sería físicamente realizable. Entonces, todo esto ¿a qué lleva? Pues son una serie de limitaciones que lo que nos está diciendo es que la acción anticipativa, esa idea de, bueno, si yo veo cómo están afectando el entorno a mi sistema, entonces yo directamente me anticipo y corrijo, esto en realidad no se puede aplicar solo, sino que se implementa integrada con un controlador. Bueno, quería hacer estas observaciones antes de presentar la estructura del control anticipativo, que es la que estoy poniendo en esta figura. Entonces lo que voy a hacer es, tenía ya mi lazo y lo que he añadido es este elemento. Un sensor para medir la variable
y un controlador llamado G sub F, que sería, digamos, el que se encarga de corregir la acción U para minimizar el efecto de F sobre TM. ¿De acuerdo? Son las dos funciones de transferencia que he indicado aquí abajo que necesito, los dos elementos que necesito añadir y que conforman el control anticipativo. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿y esto qué valor tiene? El sensor, pues bueno, es el modelo que tenga el sensor que yo emplee, pues tendrá una función de transferencia, pero ¿y cómo defino este bloque? Bueno, pues lo hacemos del siguiente modo. Voy a reescribir el diagrama, a redibujar el diagrama un poco más pequeño. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a calcular T sub m, cómo quedaría en función de esas dos entradas, en función de la U, en función de esta U y en función de la F. ¿Cómo quedaría? Pues T sub m de S sería GP por U de S, ¿vale? Sería esto por aquí, esta entrada. Y a esto se le suma, pues, GP, GF, GTF por F, ¿no? Que sería este camino aquí. Sería GP por GF de S y por G y la función de transferencia del sensor, multiplicado por la perturbación. Entonces ya tendríamos pues la aportación de este camino, la que viene por aquí, y finalmente quedaría la aportación o la influencia de la perturbación en el sistema. De hecho, esta es la que yo quiero cancelar. Y esta perturbación va a afectar a mi variable de este modo. ¿Vale? Bueno, aquí está, si quieren, vamos a poner esto igual agrupado aquí. Esta sería la entrada y la otra entrada que tenemos aquí sería GPDS por GF por GTF más GD. Todo esto está multiplicado por FDS. ¿Vale? Entonces yo lo que quiero es que mi variable solo se vea afectado por mi U. No quiero que esta F desvíe los valores que yo tengo de mi variable. Entonces, hay dos opciones. En este caso, si queremos que eso sea así, si yo quiero que mi variable solo tenga esta aportación, pues lo que quiero es que esto sea 0. Yo quiero que esto sea 0. ¿Vale? Y aquí solo hay dos opciones. O bien que o bien que la entrada sea 0, o la otra opción es que esto sea 0. ¿Vale? Entonces, si estoy considerando una hipótesis de que hay una perturbación real, pues no estaría en esta situación y lo que tendría que hacer es igualar esto a 0 para que la aportación esta a la variable controlada sea 0. Bien, pues entonces de aquí yo puedo inferir que lo que se tiene que cumplir es que GP por GF por GTF más GD sea igual a 0. O lo que es lo mismo, como lo que yo quiero determinar es cuánto tiene que valer GF, pues GF debería ser igual a menos GD dividido entre GPDS por GTF de S. Como vemos, esta es la expresión que tendría que tomar lo que sería el control anticipativo para rechazar el efecto de esta perturbación. Como vemos, es una propuesta muy sencilla y lo único es tener en cuenta algunas limitaciones que nos vamos a encontrar. Vamos a, de hecho, a ilustrar algunos casos en la siguiente transparencia. Bueno, vamos a suponer, esto es lo que acabamos de obtener,
la función de transferencia del controlador. Vamos a suponer que GD es una función de transferencia de primer orden con un retardo, GP también es una función de transferencia de primer orden con un retardo, y este sensor, bueno, lo he considerado una ganancia 1, ¿vale? No perdamos de vista estas funciones donde están, las reviso de nuevo, vamos a ver el diagrama, estoy considerando GD primer orden con un retardo, GP primer orden con un retardo, mientras que esta función la he considerado igual a 1, ¿de acuerdo? Si en esta situación si yo aplico esta expresión, lo que voy a obtener es esta expresión para el controlador anticipativo. Y ya está, como vemos el diseño es muy sencillo. Cuestiones que tenemos que mirar es que esto que está aquí, después del signo menos, esto siempre tiene que ser positivo para que el retardo sea un retardo positivo y se puede implementar. Lo que no puedo tener es un término que aquí quede, por ejemplo, e elevado a más 4, a más 4s. Esto no es implementable y no lo podría presentar, o sea, no lo podría implementar. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta que si se da esta condición, el retardo sería negativo y esto no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Y la otra, bueno, en relación con esto, si nos encontramos con una situación de este estilo, como la que he señalado en este segundo caso, bueno, se puede implementar el controlador quitando este término, ¿vale? Si yo puedo suprimir esto y definir el controlador anticipativo solo con esta parte sin este retardo. Eso aún sigue siendo útil para rechazar las perturbaciones. O sea que tengámoslo en cuenta. Otra situación que se puede dar es la siguiente. No está recogida explícitamente, pero la voy a anotar por aquí. Imaginemos que en este caso que GD, imaginemos que GD fuera pues un sistema de segundo orden o de este modo. 1 más tau de 1s, aquí 1 más tau de 2s, ¿vale? En este caso, ¿qué resultado tendríamos? En principio, pues tendríamos que GF pues quedaría como menos KD, KP, sería todo igual, 1 más tau PS. Bueno, en este caso he cogido el caso precisamente que no es problemático. Voy a replantearlo, perdón, lo replanteo por aquí. El caso conflictivo es este, en el que no GD, sino que GP, el proceso, que por otra parte es casi más habitual, pues tenemos aquí TP1, voy a poner aquí TP2, ¿vale? Tau P2, o sea que es un sistema, el proceso es de segundo orden. Si el proceso es de segundo orden, entonces al sustituir me va a quedar esto, menos KD, KP, GD pues quedaría abajo 1 más tau D por S, y en el numerador surge el problema, y es que me va a quedar un polinomio de mayor grado que el denominador, ¿vale? Entonces esto no puede ser,
Esto no puede ser. No podemos implementar una acción de este estilo. Entonces, si nos encontramos con esta situación, lo que vamos a plantear aquí, la solución que vamos a plantear, que en ocasiones será más útil que en otras, dependiendo de cómo sea el sistema, es elegimos, en este caso de GP, elegimos el polo dominante Recuerden que el polo dominante es el que está más cerca del eje vertical, del eje J omega. Y despreciamos los otros términos. De tal modo que supongamos que en este caso el polo dominante sea tau P1, consideremos esta situación, en el que tenemos aquí dos polos, uno muy pegado aquí, que imaginemos que sea menos 1 dividido entre tau P1, y otro aquí que sea menos 1 dividido entre tau P2. Este polo es dominante sobre este otro. Por lo tanto, puedo despreciar el segundo polo. De tal modo que me quedaría GF, lo podría aproximar por menos KD, KP, 1 más tau, me faltó aquí, por cierto, el término este, ahora que me estoy fijando, no lo puse, simplemente porque me detuve en resolver el problema. Pero bueno, ahora lo volvemos a poner aquí. Entonces, continúo poniendo la expresión para GF, pero en este caso he despreciado el término del polo no dominante. TMP y esto multiplicado por S. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las dos observaciones que hay que hacer. Una, que el retardo siempre tiene que ser positivo. Si estuviéramos en un caso en el que no fuera positivo, directamente lo igualamos a 0 y nos quedamos con esta parte. Y la otra situación que se puede dar es que tengamos más términos en el numerador o el grado del numerador sea mayor que el del denominador. Y en ese caso vamos a tomar aproximaciones basándonos en la dominancia de los polos. Y nos vamos a quedar, en este caso del proceso, con el polo dominante. ¿De acuerdo? En este es un caso en el que efectivamente el polo es dominante y el diseño o la aproximación resultante sería razonable. Otra cosa es que los dos polos estén muy juntos y entonces esto no va a tener el mismo resultado. ¿De acuerdo? Pero si se da una situación así, podemos eliminar ese polo tranquilamente. Bien. Un paso más o una variante sobre el control anticipativo dinámico, que es lo que hemos visto hasta ahora, es el control anticipativo estático. Es un caso particular en el que simplemente el control anticipativo estático consiste en considerar solo la ganancia de esa expresión del controlador que hemos visto, que hemos definido anteriormente. ¿De acuerdo? Si vamos aquí, este controlador que hemos definido aquí, si calculamos la ganancia, recuerden que sería sustituir S por 0 y la ganancia me quedaría menos KD dividido entre KP. Y este término se iría también. ¿De acuerdo? Entonces, se llama así, simplemente es considerar la parte estática del controlador. ¿De acuerdo? Y esta sería la expresión que tendríamos. Bueno, este término es útil sobre todo para eliminar, como señalo aquí, el efecto de la perturbación en el régimen permanente. Pero no solo eso, se demuestra que también es útil para mejorar los transitorios. De modo que, aunque parezca
una acción muy sencilla, pues también tiene su efecto positivo para rechazar la perturbación que está afectando al sistema. Bien, pues con esto terminaría la presentación sobre el control anticipativo. Lo ideal es ahora tomar un ejemplo, ilustrarlo e incluso simularlo para verlo funcionando en la práctica. Muchas gracias.